Año 1873, Nuevo México, un hombre despierta herido en el desierto, sin memoria y con un extraño brazalete de metal sujeto a su muñeca izquierda. De la nada, 3 forajidos a caballo le cortan el paso con intenciones claramente hostiles. Al examinar sus monturas, el extraño nota que los hombres llevan pertenencias saqueadas a los apaches de la zona. Look here, Paul. He's got iron on his wrist. Al ver su herida, los forajidos asumen que se trata de un prófugo de la justicia por el que podrían reclamar una buena recompensa. It's not your lucky day, stranger. El líder del trío le ordena darse la vuelta y marchar a pie, mientras sus acompañantes lo encañonan. El extraño, sin embargo, se limita a observarlos en un silencio sepulcral, aguardando con fría paciencia a que el hombre acorte distancias. En un parpadeo, el herido despliega una violencia letal y fulmina a 2 de sus captores. Antes de que el último de ellos consiga jalar el gatillo, tras propinarle una paliza y neutralizar la amenaza, el misterioso hombre se apodera de sus ropas, sus armas y el dinero de las alforjas, montando uno de los caballos para dirigirse a toda prisa hacia el poblado más cercano en busca de curar sus heridas. Al entrar en Absolution, el silencio es absoluto, no hay nadie merodeando el lugar. El extraño ingresa a una vivienda, toma un poco de agua para limpiarse y se prepara para atender su propia herida. Palms to heaven, friend. Su intento es interrumpido por el reverendo Meacham, quien aparece de imprevisto exigiéndole explicaciones. Para justificarse, el hombre le enseña la gravedad de su lesión, asegurándole que su única intención es curarse. Lleno de desconfianza, el reverendo lo guía hacia la iglesia contigua a la habitación mientras le pregunta de dónde viene y quién es. La respuesta es el vacío. El extraño no tiene recuerdo alguno, salvo el de haber despertado en mitad de la nada. Finalmente, el reverendo decide asistirlo, le indica que se recueste en la mesa y se dispone a suturarle la herida. Afuera, la calma se rompe por culpa de Percy Dollard, el hijo del coronel Woodrow Dollard, el acaudalado dueño del pueblo. Acostumbrado a actuar con total impunidad, Percy dispara a diestra y siniestra, captando de inmediato la atención de todos los habitantes. Doc, quien además de ser el médico local atiende la cantina, sale para pedirle amablemente que deponga su actitud. Sin embargo, Percy se toma a mal la petición y comienza a provocarlo. Con evidente prepotencia, lo obliga a recogerlos, y en cuanto Doc se inclina, empieza a disparar a su alrededor. Es entonces cuando el reverendo interviene, exigiéndole que se detenga por el bien de la comunidad. Con absoluta ironía, Percy se quita el sombrero y comienza a pedirle dinero a los presentes, burlándose de que son donaciones para compensar a Doc por el mal rato. Al notar que el recién llegado no se inmuta, Percy decide darle el beneficio de la duda, asumiendo que el hombre simplemente ignora con quién se está metiendo. Humillado ante sus propios hombres y el pueblo entero, desenfunda su arma y apunta directo al extraño, quien se limita a ignorarlo con total calma mientras se da la vuelta para marcharse. En ese preciso instante, comprende que ha cruzado la línea. El sheriff, testigo de toda la escena, no tiene más remedio que ponerlo bajo arresto. Al ver la situación, Nat le advierte a Taggart que mida bien sus acciones y tenga cuidado con lo que está a punto de hacer. Sin embargo, la ley ya no puede dar marcha atrás, por lo que Nat le asegura que irá de inmediato en busca de Woodrow para informarle que su hijo ha sido encarcelado. Una vez dentro de la comisaría, el sheriff vigila tras la ventana, aguardando la llegada de la diligencia que trasladará a Percy hacia Santa Fe para ser juzgado por haberle disparado a un alguacil. La arrogancia de Percy se ha esfumado. Completamente aterrado, le ruega a Taggart que reconsidere la situación, advirtiéndole que su padre llegará en cualquier momento para sacarlo de allí por la fuerza. Mientras lo escucha, la mirada del sheriff se posa sobre un cartel de Se Busca. El rostro impreso es el del extraño, cuyo verdadero nombre es Jake Lonergan. Mientras tanto, ajeno a esto, Jake entra en la taberna local para beber algo, sumido en el intento de descifrar su propio pasado. Su soledad es interrumpida por una joven llamada Ella, quien, tras interrogarlo sobre el origen del extraño brazalete que lleva en la muñeca, le asegura que ambos están buscando lo mismo. Jake, enfocado únicamente en su trago, decide ignorarla. Sin previo aviso, el sheriff y varios de sus hombres irrumpen en el lugar con la firme intención de arrestarlo, pero el desmemoriado pistolero no planea entregarse tan fácilmente. Con los movimientos veloces y calculados de alguien curtido en el combate, reduce a los oficiales en cuestión de segundos.
Horas más tarde, recobra el conocimiento dentro de una celda, justo al lado de Percy. El joven no tarda en lanzar amenazas, asegurándole que su padre no tardará en llegar para vengarse de él. Mientras la tensión crece en el pueblo, a unos pocos kilómetros de allí, el coronel Woodrow Dollard interroga con dureza a uno de sus hombres para averiguar cómo es posible que haya perdido a todo el ganado de una forma tan inverosímil. El forajido intenta explicar lo inexplicable. Una luz incandescente emergió de la nada en el cielo, provocando que tanto las reses como el resto de la cuadrilla desaparecieran con ella. En medio del interrogatorio, Nat aparece en escena para entregar la mala noticia. El sheriff ha encarcelado a Percy tras herir al alguacil. Tras liberar al forajido al que cuestionaba, Woodrow ordena a sus hombres cabalgar de inmediato hacia Absolution para resolver el asunto. No obstante, antes de emprender la marcha, Nat le lanza una última advertencia que cambia el panorama. Jake Lonergan está en el pueblo, y es un hombre con el que el coronel tiene cuentas muy importantes que saldar. De vuelta en la comisaría, el sheriff le lee los cargos a Jake y le comunica que será trasladado junto a Percy hacia Santa Fe para rendir cuentas ante la ley. Con ambos prisioneros ya encadenados dentro de la diligencia, Taggart toma las riendas listo para partir. Sin embargo, el camino es bloqueado por el coronel Woodrow Dollard, quien irrumpe con sus jinetes dispuesto a impedir que se lleven a su hijo. Pero esa no es su única exigencia. Woodrow le advierte al sheriff que también reclama a Jake, acusándolo de haber asaltado una de sus diligencias y haberle robado todo su oro. Antes de que el tenso cara a cara desemboque en un tiroteo, unas misteriosas luces en el horizonte congelan la escena. El pueblo entero se sume en un silencio sepulcral ante el inexplicable fenómeno, y para desconcierto de nuestro protagonista, el brazalete de su muñeca comienza a emitir un pitido extraño. La noche se tiñe de rojo cuando varias naves alienígenas abren fuego contra el pueblo, desatando el pánico entre los habitantes. En un intento desesperado por huir, la diligencia acelera a fondo, pero termina volcando a los pocos metros y dejando atrapados en su interior a Jake y al aterrorizado Percy, mientras afuera el caos es total. El ataque revela una intención aún más siniestra. Las naves no solo destruyen todo a su paso, sino que despliegan arpones para raptar a los pobladores. En el interior del carruaje volcado, Jake logra liberarse de los grilletes a expensas de Percy. Justo en ese instante, el brazalete de su muñeca se activa por completo, permitiendo a Jake salir al exterior para plantar cara a la amenaza. Por su parte, Woodrow corre hacia los restos del transporte para rescatar a su hijo, pero justo cuando intenta sacarlo, una de las naves atrapa a Percy y se lo lleva hacia las alturas. Al acercarse junto a Woodrow para inspeccionar los restos humeantes y descubrir quién pilota la tecnología, se topan con que la cabina está completamente vacía. De repente, los gritos de una familia rompen el aire. En el interior de una vivienda cercana, un enorme y grotesco alienígena ataca a los sobrevivientes. Tras recibir varios impactos de bala, la criatura emprende una huida a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad del desierto en la misma dirección por la que escaparon las naves con los prisioneros. Con el ataque finalmente terminado y el pueblo en ruinas, un quebrado pero firme Woodrow ordena a los sobrevivientes preparar provisiones, sentenciando que al amanecer partirán a rescatar a sus familias. Al girarse hacia Jake, el coronel le advierte que él también vendrá con ellos, pero nuestro protagonista no tiene la más mínima intención de seguir las órdenes de nadie. Jake decide seguir su propio camino, y mientras los habitantes ultiman los preparativos para la expedición, él se aleja de las ruinas del pueblo, adentrándose en la inmensidad del desierto para intentar descifrar su pasado. Rápidamente le exige saber qué es lo que busca. La joven le revela entonces su verdad. Aquellas criaturas también se llevaron a los suyos hace mucho tiempo y lleva su rastro desde entonces. Sabe que Jake es la clave para encontrarlos. Pese a la confesión, se mantiene frío y le deja claro que no tiene intenciones de ayudarla. Mientras tanto, en lo que queda de Absolution, el coronel Woodrow organiza a sus hombres para iniciar el rastreo. Al grupo de jinetes se une Doc, impulsado por la desesperación de recuperar a su esposa, y también el joven Emmett, decidido a rescatar al sheriff, su abuelo. Tras dejar atrás a Jake, él regresa para unirse a la partida del coronel. Por su parte, Jake llega a la que solía ser su casa, y el reencuentro con las maderas gastadas hace que sus recuerdos comiencen a emerger. Se ve a sí mismo entregándole un botín de oro a su esposa, Alice, el mismo oro que le arrebató a Woodrow.
Pero justo cuando ella cuestiona la procedencia del botín, la realidad se distorsiona. El metal dorado empieza a derretirse de forma antinatural, flotando y adhiriéndose al techo en contra de la gravedad. El techo cede y Alice clama por su ayuda. Sin embargo, antes de que pueda sostenerla, el destello de una nave alienígena la arranca de sus manos hacia el cielo. Al recuperar la lucidez en el presente, Jack comprende que si quiere una oportunidad real de rescatarla, su único camino es unirse al grupo de Woodrow. Reincorporado al contingente, continúan el viaje a través del páramo hasta que una colosal tormenta los obliga a detenerse para buscar refugio. Una enorme embarcación descansa encallada en mitad del desierto, a cientos de kilómetros de cualquier cuerpo de agua. Aprovechando el improvisado santuario que el destino les ha puesto enfrente, el grupo ingresa al armatoste completamente destrozado. Allí pasan la noche a resguardo de la lluvia, compartiendo anécdotas y practicando algo de tiro para calmar los nervios. Jack, apartado del resto, aprovecha una gotera del techo para limpiarse con el agua de lluvia. Ella lo sorprende en la penumbra y se acerca con cuidado, insistiendo en ayudarlo a desbloquear los secretos de su memoria. El artefacto de su muñeca se enciende y emite un pitido rítmico. Hay una criatura cerca. La bestia emerge de las sombras y liquida a un par de vaqueros en un pestañeo. Mientras el caos silencioso se desata, el joven Emmett recorre las entrañas del barco buscando a su perro, que ladra aterrorizado. El animal sale corriendo tras el rastro de un sonido extraño y Emmett, intuyendo el peligro, se oculta tras una roca. La silueta del alienígena se proyecta sobre el muchacho y en lugar de golpearlo, despliega un par de extremidades adicionales y grotescas desde su torso. Get away from that boy. El reverendo Meacham interviene para interponerse entre el monstruo y el chico, recibiendo una herida mortal. Justo en ese instante, Jack aparece y usa el poder de su brazalete para ahuyentar a la criatura con un disparo de energía. Al arrodillarse junto al reverendo herido de muerte, este exhala su último aliento, encomendándole una última y desesperada misión, que traiga a su gente de vuelta. Tras dejar atrás el navío encallado y dar una última y solemne despedida al reverendo, la comitiva reanuda la marcha bajo un sol implacable. Nat logra dar con el rastro de la criatura que los emboscó la noche anterior, por lo que aceleran el paso para darle caza. Una violenta ráfaga de disparos los obliga a detenerse al ser interceptados por una banda de forajidos listos para saquearlos. Boss? Para sorpresa de todos, uno de los criminales, llamado Hunt, reconoce a su antiguo jefe y le cuestiona qué hace allí y quiénes son sus acompañantes. Shut up. Con un golpe seco, Jack lo calla y disimulando su amnesia ante sus antiguos aliados, inquiere cuántos hombres componen el grupo. Al enterarse de que son 30 jinetes, exige que lo lleven al campamento. Sabe perfectamente que necesitarán cada arma disponible si quieren enfrentar a los captores de sus familias. El recibimiento en el refugio de los forajidos, no obstante, dista mucho de ser cordial. Las piezas del pasado de Jack terminan de encajar. Él era el líder, pero huyó con el botín de oro que le correspondía a toda la banda para iniciar una nueva vida junto a Alice. Pat, quien ha tomado el control del grupo, le deja claro que las traiciones se pagan caras. Y tras someterlo, le exige que revele dónde ocultó las riquezas. Jack se burla de él sentenciando que fueron los demonios del cielo quienes se llevaron el botín. Tras liquidar a Tar, ordena al resto de los forajidos de poner sus armas y junto a los pobladores de Absolution, emprende una huida a todo galope. La banda, sedienta de venganza, monta de inmediato y se lanza en una persecución frenética. Justo cuando los bandidos están a punto de darles alcance, el cielo vuelve a rasgarse con la aparición de las fuerzas enemigas. Las naves alienígenas descienden sembrando el caos, atacando sin distinción a vaqueros y forajidos por igual, y comenzando a capturarlos uno a uno con sus letales arpones. Al ver que Ella es arrastrada por los aires, nuestro protagonista espolea a su caballo a máxima velocidad tras el caza, el cual vuela a baja altura debido a los daños colaterales del tiroteo. Mientras el piloto alienígena maniobra bruscamente, Jack estabiliza su brazalete y abre fuego a quemarropa contra el fuselaje. El aparato se desploma y ambos caen a las profundas aguas de un río, logrando sobrevivir milagrosamente al impacto. Al ganar la orilla y recuperar el aliento en la arena,
Jack reacciona al instante, desintegrando a la criatura con una ráfaga de su brazalete y corre a auxiliar a la joven. Sin caballos y aislados del grupo, la toma en brazos y camina contrarreloj bajo el sol abrasador del desierto, buscando desesperadamente al resto de la expedición. Cuando finalmente logra reagruparse con Woodrow y los suyos, el esfuerzo resulta en vano, la resistencia de Ella ha llegado a su límite y sucumbe ante la gravedad de sus heridas. Pero el luto del grupo no dura más que unos segundos. Antes de que puedan procesar la tragedia, un silencioso y letal círculo de guerreros apaches emerge de la nada. Tratados como el botín de una incursión, los sobrevivientes son conducidos hasta el campamento apache, donde los guerreros despojan a Jack del cuerpo inerte de Ella. Black Knight se aproxima a Nat y le sentencia que ese campamento es todo lo que queda de los Chiricahua. Para ellos, el hombre blanco es el único culpable de haber atraído a los demonios voladores con su codicia. Desde el corazón de las llamas, Ella emerge ilesa entre las cenizas, sumiendo a todo el campamento en un silencio sepulcral de absoluto asombro. No. Ante las sospechas de Jack, Ella le aclara de inmediato que procede de un mundo diferente y que adoptó esa apariencia humana para poder mezclarse entre los habitantes de la Tierra. Reunidos ya alrededor de la fogata principal, Ella les revela su verdadera naturaleza, viene de un lugar más allá de las estrellas. Explica que los invasores recorren el universo en busca de oro y que estudian las debilidades humanas para regresar con un ejército y erradicarlos a todos, tal como hicieron con su propio planeta. Ella viajó a la Tierra para evitar que la historia se repita, pero les advierte que deben luchar unidos o no tendrán posibilidad alguna de sobrevivir. Ante la incertidumbre general sobre cómo localizarlos, Ella señala a Jack, él sabe la ubicación exacta, solo necesita recordarlo. Al compás rítmico y ancestral de los tambores, nuestro protagonista se recuesta mientras su mente se sumerge en los recuerdos más profundos y reprimidos de su pasado. En su visión, se encuentra atrapado junto a Alice en las entrañas de una estructura alienígena, observando con horror cómo una colosal criatura realiza experimentos con su esposa a escasos metros. En ese doloroso segundo de lucidez, comprende que el motor de su búsqueda ya no existe, Alice murió hace mucho tiempo. Tras deshacerse de ella, el alienígena se vuelve hacia él para someterlo al mismo escrutinio, pero Jack reacciona justo a tiempo. Con el brazalete ya aferrado a su muñeca, logra abrirse paso en una huida desesperada desde las profundidades de una cueva hacia la inmensidad del desierto. Al despertar del trance, ha recordado el punto exacto donde se oculta la fortaleza alienígena y donde retienen cautivos al resto de los pobladores. Al despuntar el alba, Jack guía al contingente unificado hasta la guarida de los invasores. Ocultos en las inmediaciones, estudian el terreno y observan con asombro cómo varias patrullas aéreas aterrizan directamente en las entrañas de una colosal nave nodriza semicerrada. El coronel Woodrow propone una estrategia directa, forzarlos a salir a terreno despejado para entablar combate en campo abierto. Sin embargo, todos son conscientes de que son insuficientes para tal hazaña. Ante el dilema, Jack monta su caballo y parte a toda prisa de regreso al campamento de su antigua banda de forajidos en busca del músculo que les falta. Al llegar los encuentra descabezados tras la muerte de Kat, sumidos en una ruidosa disputa sobre cómo repartirse las últimas migajas del botín. Jack irrumpe con autoridad, revelándoles la verdadera naturaleza de los atacantes y sus planes de exterminio. No obstante, las advertencias apocalípticas no conmueven a los forajidos, su única religión es la codicia. Sabiendo esto, juega su última carta y les asegura que el interior de esa fortaleza alienígena está repleto de oro de sobra. Mientras tanto, en el valle, Woodrow y Black Knight intentan trazar el plan de asalto junto a sus guerreros, pero las diferencias tácticas estancan las negociaciones. Es en ese momento de tensión cuando Jack reaparece en el horizonte, flanqueado por 30 forajidos armados hasta los dientes. Ahora, la resistencia finalmente tiene una oportunidad real. Tras coordinar los roles de cada facción, el ejército improvisado se despliega estratégicamente por las laderas del cañón. Jack y algunos de sus hombres escalan hasta la plataforma de aterrizaje superior para provocar la emboscada. Tras colocar y encender una serie de cargas explosivas en la mismísima pista de despegue, descienden a toda velocidad en busca de cobertura. La represalia enemiga es inmediata, las compuertas se abren y la fortaleza responde barriendo el terreno con sus cañones de energía, mientras hordas de feroces soldados alienígenas se lanzan al ataque a pie. Mientras en el cañón estalla una batalla contra las criaturas, Jack y Ella aprovechan la distracción para infiltrarse en el corazón de la nave nodriza decididos a rescatar a los cautivos. Ambos avanzan por las entrañas de la estructura y observan la maquinaria que los invasores utilizan para extraer el oro directamente de la tierra. Siguiendo las galerías subterráneas, finalmente localizan al grupo de prisioneros.
Los pobladores se encuentran sumidos en un trance hipnótico absoluto, con la mirada perdida y fija en una enorme y cegadora esfera de luz. Ella le advierte que desvíe la mirada, pero el magnetismo del artefacto es demasiado poderoso. Con el mecanismo saboteado, Ella comienza a liberar a los cautivos uno a uno. Sin embargo, las alarmas internas ya se han activado y una horda de soldados alienígenas se dirige hacia su posición. Mientras tanto, en el exterior, los alienígenas hacen valer su superioridad física y tecnológica, ganando terreno. En mitad de la balacera, el coronel Goodrow es derribado y queda completamente a merced de una de las criaturas. Justo antes del golpe fatal, Nat, su leal mano derecha y el apache que Goodrow crió desde pequeño, aparece entre el caos para salvarlo. A pesar del esfuerzo, la bestia logra zafarse de las ataduras y contraataca con ferocidad. Goodrow descarga su arma sobre el alienígena hasta quedarse sin balas. Goodrow corre a sostener a Nat entre sus brazos. Allí, en el suelo polvoriento del cañón, el joven que estuvo bajo su cuidado desde la infancia exhala su último aliento. Jake se atrinchera en la boca de la caverna, mientras Ella trabaja contrarreloj desatando a los cautivos a toda velocidad. Manteniendo la línea de defensa, sigue barriendo a las oleadas de soldados que avanzan por el túnel, dándole los segundos necesarios a la joven para evacuar a los prisioneros hacia la libertad. Sin embargo, en lugar de emprender la huida junto al grupo, Ella da media vuelta y se adentra de lleno en el corazón de la estructura. Su verdadero objetivo final es detonar la nave nodriza desde dentro para erradicar la amenaza de la Tierra para siempre. Nuestro protagonista la sigue y le cuestiona cómo planea ejecutar el sabotaje, a lo que Ella le responde que lo hará utilizando el poder concentrado de su brazalete. El problema es inmediato, Jake ignora cómo despojarse del artefacto. Ella se aproxima y lo besa. Bajo ese estado de serenidad, solo tiene que pensar en quitárselo y el artefacto cae de su brazo. De inmediato, la joven presiona la interfaz del dispositivo para sobrecargar su energía, explicándole que si logra introducir el artefacto directamente en el núcleo de la nave, podrá detenerlos. Mientras Jake vigila los accesos para evitar emboscadas, Ella comienza a trepar hacia uno de los conductos de ventilación. Con el brazalete ya asegurado en sus manos. Goodbye, Jake. What? En ese doloroso segundo, Jake comprende que Ella jamás tuvo intenciones de salir con vida de allí, ni de permitir que él muriera a su lado en el intento. Sin tiempo para asimilar la despedida, un guerrero alienígena emerge de las sombras y lo embosca, obligándolo a dar media vuelta y a correr a toda velocidad para esquivar las ráfagas de disparos mientras busca desesperadamente la salida de la cueva. Finalmente los cautivos liberados comienzan a aparecer en la cima de la colina, pero al notar la ausencia de Jake y Ella, Goodrow espolea a su caballo y se adentra en las profundas cavernas de la estructura. Mientras tanto, nuestro protagonista se topa con la lúgubre cámara de experimentación donde él y Alice sufrieron el cautiverio. La distracción le cuesta cara, el mismísimo alienígena que atacó días atrás, lo embosca de imprevisto. Goodrow irrumpe en la sala vaciando el tambor de su revólver contra la bestia, otorgándole a Jake los segundos vitales para reincorporarse. Sin embargo, no hay tiempo para celebrar, la cueva entera comienza a sacudirse violentamente bajo un estruendo metálico. Sabiéndose saboteados, los invasores activan los sistemas de emergencia y la colosal nave nodriza se prepara para abandonar el planeta. El descomunal coloso de metal se eleva, ganando altura sobre el desierto en un intento desesperado por huir hacia el espacio. En su interior, Ella avanza por los conductos hasta que finalmente desemboca frente al incandescente núcleo de energía. Sosteniendo con fuerza el brazalete sobrecargado, abraza el dispositivo con serenidad, sabiendo que finalmente ha vengado la destrucción de su propio mundo y ha cumplido su misión de blindar el destino de la Tierra. Una resplandeciente lluvia de oro fundido y fragmentos metálicos cae suavemente sobre el cañón, donde apaches, forajidos y simples pobladores contemplan el espectáculo en silencio, fundiéndose finalmente en abrazos y lágrimas al reunirse con los seres queridos que creyeron perdidos para siempre. Con los recuerdos de su pasado finalmente recuperados, Jake regresa a las ruinas de su hogar para contemplar el paisaje en silencio y despedirse, con el corazón en calma, del recuerdo de Alice. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.